Tiempo ya para la tertulia a esta hora de la madrugada, como cada lunes, hoy para debatir, para analizar la realidad de nuestros equipos, además con un porcentaje igualitario entre chicos y chicas, porque además estrenamos a varios contertulios a los que damos la bienvenida. Empiezo por mi derecha, Diego Soto, muchos años vinculado al Rodríguez Cleva, a la selección de Chile, ahora precisamente pendiente también de la formación de los entrenadores en Hispanoamérica. Diego, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, después de Diego está Lara, que ya ha estado con nosotros en alguna ocasión como responsable de ese proyecto ilusionante de la Cultural, ahora también en sus equipos femeninos. Lara, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Cambiamos de lado, también está muy vinculado al deporte femenino, en este caso al Olímpico de León, pero también a medios de comunicación. David Álvarez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y además preparando un torneo de esos espectaculares, ¿no? En ello estamos. Eso será ya prontito, de lo que hablaremos. Y Elo Álvarez, mucho tiempo también vinculado al balonmano, y ahora te ha tocado estar en el equipo de Juanjo ahí al frente del Rodríguez Cleva. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues estos son nuestros invitados. Enseguida irá fluyendo lógicamente la conversación esta noche. Hacemos una pausa y entramos en detalles. Bueno, ya sabéis que nos gusta hablar un poquito de todo, poner ahí en la costelera. Yo sé que hoy hay gente que es más futbolera, gente que es menos futbolera, pero por ejemplo, empezando por la Cultural, que ayer empataba en Coruña, David, ahora mismo el equipo está un poquito ahí en tierra de nadie. Estamos a 5 del descenso, a 6 de arriba, y bueno, parece que estuvo cerca la victoria, pero bueno, también es verdad que viendo el resumen, el Depor tuvo más ocasiones. Bueno, pero yo creo que al final es algo positivo, porque bueno, parecía que íbamos a Riazor y íbamos todos asustados, es que el Riazor, ya verás, el Depor... Sí, que nos iban a meter 7, ¿no? Y al final, pues yo creo que la sensación es más que positiva. Es verdad que pudo ser más, que al final, a pesar de las ocasiones del Depor, pudo ser un poquito más, pero bueno, al final yo creo que la sensación para mí es positiva. Aunque luego hablaremos de las chicas. Lara, ¿tú cómo estás viviendo en estos primeros meses dentro de la Cultural, dentro de ese engranaje, esa presión, esa repercusión que hay de todo lo que hace el equipo de Primera Ref? Bueno, nuestro equipo está, iba a decir el equipo de Primera Red, porque estaba pensando directamente en el Olímpico femenino y estaba diciendo, no, que nosotros todavía estamos un peldaño por debajo. De las chicas, pero pero los el chicos... equipo de los chicos, pues mira, ayer la verdad que viendo el partido desde casa por televisión, las primeras imágenes de ahí de ver el estadio, y yo decía, jo, algún día podrán las chicas jugar en un estadio así, y con tanto público viéndolo, y luego pues nada, disfrutando del partido y de lo bien que se dio al final con el golazo de alguien de la casa, que todos parece que hemos sentido como que fuimos partícipes, ¿no?, de alguna manera de ese golazo de Perkan, que yo decía, si lo llega a meter Messi tenemos gol para toda la semana. Es cierto, a veces en el balonmano también lo hemos hablado alguna vez, Diego, pero a veces al producto de casa se le valora menos. Ayer metió un golazo Diego Perkan. ¿A ti te sorprende un poco también, viéndolo desde la distancia, menos vinculado al fútbol, la repercusión que tiene ahora mismo la que no deja de ser la tercera categoría nacional, ¿no? Bueno, en primer lugar a Diego le conozco porque le he dado clase en la facultad en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la universidad. ¿Pero no le convenciste para ir al balonmano? Bueno, ya en esos momentos le empezaban a requerir para el primer equipo y en algún momento faltaba alguna clase, pero bueno, un chico extraordinario que nos alegramos todos de que esté ahí. Bueno, todos estos procesos de los jugadores que van subiendo de las categorías inferiores al primer equipo siempre son complicados. Primero porque a medida que vas incrementando el rendimiento del primer equipo, el número de jugadores que pueden subir a la alta competición es menor. En el caso de la Demar, que conozco evidentemente por mucho tiempo, y en el Cleva, en función del nivel donde está el equipo, así te permite el que un mayor número de jugadores asciendan a esa categoría. Hemos vivido momentos de una Demar de ser de los mejores equipos de Europa y era mucho más difícil que jugadores de la cantera aparecieran en el primer equipo. Igual ha pasado en el Cleva, ¿no? Momentos donde me tocó a mí estar de primer entrenador y había primeras jugadoras de primera categoría mundial, y entonces siempre se complica un poco más. En el caso de Diego, pues al marcar el gol este fin de semana todos estamos muy contentos por él. Bueno, hablaba precisamente hablaba Diego del Cleva, de esa categoría tan bonita, esa división de honor oro, pero todavía el equipo no ha podido sumar su primera victoria
tiene la parte positiva, una categoría mucho más exigente, Sí. pero también mucho más profesional. Vemos incluso a Sandy, a la jugadora de la selección española, en esa categoría, ganando mucho dinero, y el Cleva intentando competir con un equipo amateur. Sí, nosotros somos el equipo pues, con menos presupuesto de la categoría. Es una categoría en la que hay muchísimos equipos con gente muy profesional o semiprofesionales, y nosotros pues tenemos pues gente de la cantera, jugadoras que han venido aquí a estudiar, básicamente, y con eso estamos peleando. El inicio está siendo un poco duro, lo sabíamos que iba a ser así, y esperemos pues que vaya mejorando y la segunda vuelta pues nos dé algo de cancha para mantenernos en la categoría, que es lo que principalmente queremos. Los comienzos duros no pueden nunca con la ilusión, y un poco a la cultu femenina le puede pasar lo mismo, ¿no, Lara? Es decir, a veces, por ejemplo, venimos de una derrota importante, 0-5 ante otro equipo de los llamados a estar arriba. ¿Cómo gestionáis un poco desde dentro esas situaciones, ¿no? Porque al final a todos nos gusta ganar, pero también esa fortaleza mental, ¿no? De decir, no importa, ¿no?, el perder. Pues ahí en esas estamos, en intentar que ellas se sientan seguras pues en el trabajo que están realizando en cada semana. Ayer pues fue una noche complicada, porque por mucho que tú trates de darles ese mensaje de serenidad, de tranquilidad, de que este año lo que queríamos era asentar la sección, que lo disfruten, que estén bien atendidas, que entrenen bien, y que, bueno, que poco a poco pues vayan también confeccionando esa unión y esa plantilla pues que vimos ayer, por ejemplo, en el Zamora, que se le ve un equipo pues muy hecho, con dos jugadoras que marcan la diferencia, pero un equipo muy consistente, muy sólido, como el que nos vamos a encontrar la semana que viene cuando viajemos a Burgos también. Entonces, bueno, pues tratar de hablar con ellas y de ir asentándoles un poco, quitándoles un poco toda esa presión y esa ansiedad que tienen por querer hacerlo tan bien también, y por querer ganar, que yo creo que al final pues te bloquea. Esa presión es dura. Sí. Lo estáis viviendo también, ¿no? Sí. Porque el decir, bueno, ya es un equipo asentado desde hace muchos años el Cleva, pero claro, al final el Rodríguez Cleva está en una categoría nueva, sí, con lo cual casi se puede establecer el paralelismo de lo que es los comienzos, ¿no? Sí, sí, es como comenzar. Las jugadoras muchas no se conocían, hay que comenzar de nuevo, categoría nueva para todos, no solo para nosotros, para los demás también. Y pues el comienzo, pues claro, es complicado, es lo que dice ella, hasta que todo se asienta, todo, y hay que dar un poco de cancha también a perder, y vienen de ganar todo el año pasado para llegar a oro. Entonces, claro, mentalmente también tienen que prepararse para lo que es el deporte, así de duro. A veces, David, la memoria es frágil, no nos olvidamos de lo que se ha hecho el año pasado. Por ejemplo, en el Olímpico también son inevitables esos procesos de resultados irregulares, ¿no? Porque es una categoría, está aumentando claramente, por ejemplo, en el fútbol femenino el nivel, y eso hace que también sea más difícil, ¿no?, competir contra grandes equipos. Claro, además un poco lo que hablábamos antes de empezar con Lara, es que son equipos, sobre todo en el mundo del fútbol, tan jóvenes que a veces es muy difícil gestionar ciertas cosas, ciertas derrotas, ciertos problemas, porque al final estás hablando de medias de edad de 18, 19, 17 años. Creo que en el caso del Olímpico, el primer equipo, la más veterana este año se va a los 22 años, la más veterana. Entonces, claro, a veces es difícil porque están compitiendo contra equipos como decías. En nuestro caso, este año el Deportivo de La Coruña, por ejemplo, hablando de esa equivalencia con la Cultural de Primera Red, y claro, es muy difícil batirte con un equipo con ese nombre, con niñas de 14, 15, 16 años. Es complicado a veces de gestionar. De todas maneras, Diego, se está notando ese empujón en el deporte femenino. Lo hemos visto ahora, por ejemplo, con el equipo con la selección española, con las guerreras. No sé si cuando hay esa repercusión a nivel nacional, también eso hace que se tire un poco de la cantera, de la zona de abajo, de la zona de quienes empiezan, ¿no?, en esos procesos de formación, en vuestro caso los entrenadores. Bueno, siempre el deporte femenino ha tenido sus complicaciones y sus cuestiones internas, intrínsecas, ¿no? Cierto es que socialmente hay una evolución, no cabe duda. De hecho, por poner un ejemplo, nosotros en el máster de entrenamiento y rendimiento deportivo que tenemos en la Universidad de León hay un módulo deporte y mujer. De hecho, colaboramos con el Olímpico el año pasado asistiendo a un entrenamiento. Creo que la formación en ese aspecto es muy importante. Hace tiempo había unos estigmas hacia el deporte femenino que evidentemente se están superando con claridad, y eso se ve desde todos los ámbitos, desde el ámbito académico, pero también desde el ámbito de los entrenadores. Hace años muchos entrenadores dudaban de entrenar en el deporte femenino,
y eso ya cada vez ocurre menos. Los entrenadores saben que evidentemente en el deporte masculino a día de hoy hay mayor profesionalidad, pero también ven un campo de acción y un campo importante de desarrollo. Hablo, por ejemplo, de preparadores físicos, entrenadores de todo el ámbito, y ojalá se vaya progresando de una forma progresiva para que llegue un momento en el que todas las herramientas estén a disposición del deporte femenino, y eso hará que muchas veces sea igual o superior el espectáculo. Es cierto que hay algunas cuestiones que hay que modificar, bajo mi punto de vista, como son cuestiones reglamentarias que existen todavía y que hay barreras que para el deporte femenino deberían de ajustarse, pero eso llegará con el tiempo. Bueno, y luego está también la cuestión económica, que es inevitable hablar de ella, ¿no? Ha habido una lucha importante por parte, por ejemplo, de las jugadoras de fútbol y de las árbitros para lograr esa equiparación salarial. Parece muy difícil, pero se van dando pasos, Lara, pero todavía la jugadora, en este caso de fútbol, parece que le cuesta, salvo la élite, sentirse profesional, e incluso cuando buscamos en la élite, en los grandes de la máxima categoría del fútbol femenino, lo que cobra una chica, pues prácticamente a lo mejor equivale a un futbolista de primera ref, ¿no? Claro, bueno, ahí también, pues al final la lucha esa, ¿no?, si nos vamos al fútbol, que es el deporte rey en nuestro país, y económicamente, pues también los ingresos que genera, pues mismamente la televisión, los medios de comunicación, bueno, pues todo el merchandising y todo lo que envuelve a un equipo de fútbol, pues a día de hoy es muy difícil que podamos, ¿no?, ajustar el presupuesto del equipo femenino a un equipo masculino. En el Barça, fíjate que, bueno, pues que teniendo ahí a la referente para nosotros, que es Alexia Putellas, y bueno, y no tiene todavía, ¿no?, el nivel que pueden alcanzar cualquiera de sus compañeros del equipo masculino. Bajándonos a León, a nuestra localidad, pues a día de hoy yo creo que todavía están las cosas muy complicadas en ese sentido, y desde luego incentivar, y yo no sé cómo estará el balonmano, pero me imagino que igual. El fútbol buscas cualquier tipo de ayuda o subvención, o mismamente lo que pagamos, ¿no?, por todos los equipos, por nuestras jugadoras, no favorece, no potencia el que los equipos realmente hagan ese esfuerzo por querer atender, ¿no?, a lo mejor la demanda que sí que puede haber de niñas que quieran jugar. Es que quizás ese es uno de los problemas, ¿no?, que ingresos hay muy pocos en el deporte femenino, pero gastos no es que sean, son prácticamente los mismos que en el masculino, con lo cual la diferencia es demasiado, de momento yo creo que insalvable. Claro. Esa mayor sensibilidad social que hay con el deporte femenino, Elo, sin embargo, no se traduce en que a la hora de, por ejemplo, de recibir ayudas o el interés de patrocinadores privados, aunque en vuestro caso tenéis a Rodríguez, que os da nombre, es un patrocinador importante, pero a la hora de hacer esa búsqueda, ese proceso de ayudas a nivel de ayuda... Es muy complicado, por lo que ellos dicen. ¿Qué trabas os encontráis fundamentalmente? Pues lo primero es un deporte, el balonmano no es un deporte mayoritario, es minoritario, y femenino pues tiene mucha menos repercusión. Tú vas a ver una de mar, y una de mar tiene un agente que ya va, y a un femenino, aunque es el mismo, pues no te va lo mismo. Y es lo que él dice, al final gastas lo mismo, porque ir a Burgos en un autobús cuesta lo mismo, vayan chicos que chicas, pero te van a dar mucho menos instituciones, todo mucho, repercute mucho menos en ti por ser un deporte femenino. Eso es una de las cosas que tenemos que intentar, pues, ajustar. Aunque a veces lo de obligar suena fuerte, no sé si incluso por ley tendría que regularizarse, no sé, Diego, este tipo de cosas, ¿no? Es decir, al final, yo recuerdo un entrenador de baloncesto femenino hace algunos años decía, pero es que el sudor de una chica y el de un chico es el mismo, ¿no? Y vale lo mismo, ¿no? Sí, son dinámicas complejas de revertir, ¿no? Yo creo que va a tener que pasar un tiempo todavía para que se vayan acercando los recursos disponibles, y es cierto que los recursos limitan claramente. Sí. Una vez que tú tienes unos recursos muy limitados, llega un momento en el que no llegas a los mínimos, y eso a veces es muy duro. Por ejemplo, hay una campaña tremenda de la Federación Española de Baloncesto donde indica la realidad social, que es que hay un grandísimo porcentaje de abandono en el deporte femenino a partir de los 15, 16 claro. años, y la Federación Española de Baloncesto está haciendo una campaña tremenda al respecto. Lo que hace falta es que las deportistas en cualquier momento vean referentes y las condiciones sean
idóneas para poder seguir haciendo la práctica deportiva, cada una a su nivel, porque evidentemente al alto rendimiento en cualquier modalidad llegan muy pocos, pero a medida que vayas bajando de ese alto rendimiento que esté proporcional, porque si no se presentan muchas dificultades para las deportistas. Al final la clave para mí es lo que ha dicho ahora Diego, ¿no? Que sea proporcional. En el caso de la cultural, olímpico, al final son categorías regionales o nacionales que son exactamente igual que el masculino, con lo cual tú te tienes que desplazar a Burgos, te tienes que desplazar a Soria, te tienes que desplazar a Cantabria, y con lo cual el gasto es complejo. Fíjate, el otro día estuvo aquí el entrenador mítico de voleibol, Valladares, y ellos, por ejemplo, planifican el calendario de tal manera que cuando, pues por ejemplo, este fin de semana el equipo del Aule de la Universidad de León ha jugado en Soria, han salido a las 4 de la mañana para jugar a las 10 de la mañana en Soria un partido, y tienen que, digamos, igualar los recursos viajando chicos y chicas en el mismo autobús. Es decir, adecuando el calendario a esa situación. Nosotros igualamos con llevar a todas las categorías que podemos al mismo sitio. Claro. Y a veces en furgonetas. Incluso, nosotros las de chicas de arriba han viajado en furgonetas, han viajado en minibús, y la cantera intentamos que por lo menos el máximo posible vayan en el mismo autobús, porque es lo que te vuelvo a decir. Tú no tienes los mismos medios económicos que el masculino, pero tienes los mismos gastos federativos, de viajes, de todo, de ropa, todo lo que lleva un club, tienes lo mismo, solo que tienes menos ingresos. Afortunadamente, donde sí parece que ha habido un cambio cuando hablamos de estos temas, Lara, por ejemplo, con Celsa, que ahora está con vosotros y fue una de las grandes jugadoras históricas de fútbol en León, pues tenían serios problemas a la hora de encontrar un campo donde entrenar, a veces no tenían porterías, no tenían luz. En ese sentido, a lo mejor sí se ha avanzado, ¿no?, a la sensibilidad a la hora de decir, no, el equipo femenino en este caso forma parte de la cultural y va a tener, aunque estéis ahora en trabajo del camino jugando, pero va a tener garantizado material, horas de entrenamiento y la formación incluso de los propios técnicos, ¿no? Totalmente, sí, el equipo femenino, vamos, solo faltaba, ¿no?, dentro del club, el equipo femenino forma parte de la misma familia. Y vamos, en ese sentido sí que una vez que por fin no se dan todos los condicionantes y este momento tan bueno, yo creo también eso de auge de querer impulsarlo, pues sí, desde luego con toda la infraestructura y con todos los recursos al alcance de la sección, lo mismo que para el baloncesto, lo mismo que para el fútbol. Pero si yo sí recuerdo, por ejemplo, en el caso del Rodríguez Cleva, no sé si ahora la situación es la misma, pero hace años Diego tenía que pulular por diferentes pabellones y horarios, ¿no?, a la hora de entrenar, ¿no? Seguimos. Sí, no, eso no ha cambiado, ¿no? No dejo que lo conteste Diego, seguimos. Bueno, no, las realidades van variando mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Y a veces yo creo que en cierto modo gran parte de eso se ha ido superando. Quedarán todavía algunas cuestiones donde quizás yo lo viví en primera carne, donde el balonmano femenino estaba jugando competición europea por aquella época y nosotros, el baloncesto que estaba en segunda o en tercera, tenía preferencia de horario a la hora de elegir cuándo y cómo entrenar. Son cuestiones que yo creo que se van avanzando y que todavía quedará alguna reminiscencia de aquello, pero no parecía lógico, ¿no?, donde un equipo que estaba representando a León en Europa tuviera que esperar a cuándo decidía un equipo de baloncesto de segunda o tercera categoría, no recuerdo exactamente cuándo entrenar, ¿no? En ese momento, pues bueno, ocurrió aquello, parece que socialmente eso ya cada vez está peor visto, pero puede que siga ocurriendo. Bueno, no nos pasa eso ahora, lo que pasa es que ahora hay mucho deporte y es verdad que los pabellones están saturados. Nosotros ahora no nos pasa lo de Diego, evidentemente el Cleva tiene su sitio y nos da nuestro sitio del ayuntamiento, pero el problema está en que tienes muchas niñas y tienes que ocupar muchos pabellones y no hay para todos, necesitamos más pabellones. Es una de las cosas que tenemos que reivindicar. Estamos reivindicando tanto en todos los deportes, ¿no? Claro. Hace algún tiempo también el alcalde de León lanzaba un poco esa advertencia, ¿no? Decir, bueno, si cada vez cada club me crea más equipos, porque estamos viendo, por ejemplo, en el fútbol, que hay equipos A, B, C y D, al final eso es muy positivo porque tienes a mucha cantera trabajando y formándose, pero claro, eso también requiere mejores infraestructuras o mayor número de campos, ¿no? Claro, lo estábamos viendo incluso en el deporte femenino con
Es verdad que es, digamos, un cambio de nombre en el caso de la cultural, pero ya tiene un cultural B, un filial, la irrupción del Ejido también en el femenino, la Astorga que también debutaba la temporada pasada, con lo cual también, lo que dices, va aumentando el número de equipos y empieza a haber el problema, pues eso, de campos, de instalaciones y de infraestructuras. Y una cosa, Diego, porque no todo sea también tan tranquilo, con el tema de los famosos vestuarios femeninos, que hay también una polémica si son más guerreras las chicas que los chicos, ¿no? No lo digo porque ahora haya habido el motín de las jugadoras de la selección española de fútbol, pero eso es una realidad, por ejemplo, a la hora de... Y eso también puede ser positivo para ellas, ¿no? A la hora de luchar por sus derechos, que sean más reivindicativas, o a la hora de plantar cara a un entrenador, se unan más entre ellas, ¿no? Bueno, yo tengo mi opinión personal. Se me ha caído hasta el agua. Respecto, por ejemplo, yo sigo mucho no solo el balonmano, sino todos los deportes. Bueno, estoy muy sensibilizado con la formación de entrenadores por diferentes aspectos y, por ejemplo, el hecho del fútbol femenino para mí es una falta de madurez deportiva por parte de esas deportistas. Yo entiendo que en un momento determinado se han visto en el foco y han entendido que será el camino, pero bajo mi perspectiva no es el camino adecuado. Ya desde hace mucho tiempo se indicaba hace tiempo que entrenar femenino era diferente. Desde mi perspectiva, para mí no es diferente, es lo mismo que entrenar un grupo masculino. Tú tienes que aplicar unos métodos técnico-tácticos y unos métodos de liderazgo que deben de ser comunes ante la misma situación, una misma respuesta. Si es una situación diferente, una respuesta diferente. Lo que pasa que a veces se establecen métodos de comparación que no son adecuados. No puedes comparar un deportista de altísimo nivel profesional al 100% y sus actuaciones con una chica de 16 años que no cobra, que está inmadura, y entonces evidentemente puedes decir, es que aquí se actúa de una forma y aquí de otra, pero es que son cosas completamente diferentes. Pero curiosamente a veces esa chica con ese perfil de estudiante a veces tiene que convivir en una liga contra jugadoras que son profesionales, claro. Pues es lo que decíamos al principio del Rodríguez. Por eso el establecer comparaciones al mismo nivel. Yo he tenido deportistas extraordinarias, pero eran profesionales completamente, y si yo tengo que aludir a qué deportistas en mi carrera como entrenador, yo creo que las 3 de los 4, 3 son chicas las mejores profesionales que me he encontrado en la vida y aquellas que han enseñado cómo entender una profesión mejor que otros deportistas que he tenido. O sea que para mí es qué haces en el momento y en el sitio, no es una situación de ser hombre o ser mujer. Bueno, enseguida continuamos debatiendo sobre esta realidad social en la que nos hemos introducido ahora con el deporte femenino, pero seguro que hay más temas a vuelta de pausa. Estábamos conociendo realidades muy interesantes dentro del deporte, en este caso no de máximo nivel, y a veces cómo es complicado conciliar, ¿no? Por ejemplo, decía yo, Elo, en el caso de equipos que exigen a lo mejor a sus deportistas entrenar por las mañanas, cuando eso no deja de ser algo contradictorio, cuando precisamente hay muchos deportistas, muchas chicas que están en la universidad, sí, y al final cuando ves el horario de entrenamiento dices, a las 9, 10, 11 de la noche... No es viable, con chicas que están estudiando, que no son profesionales, que no cobran por ello, que lo de ellos es el estudio, aunque jueguen y aunque todo, no es viable. No es viable, tienes que hacerlo de una manera en la que no dejen de estudiar y que hagan su deporte. De todas maneras, el deporte femenino, no sé, Lara, en el caso de la cultural, pero también son un ejemplo en el sentido de que vemos quizás más porcentaje de estudiantes, de gente que está en la universidad, que incluso en los equipos masculinos, ¿no? Ya el tópico aquel de, bueno, yo quiero ser futbolista o quiero ser jugador de otro deporte porque quiero ser profesional, bueno, primero tienes que formarte, ¿no? Bueno, yo creo que ahí pues el trabajo de las familias, en las escuelas, que ponen alza, ¿no? Que primero debemos todos de tener una buena formación, porque bueno, yo precisamente yo también doy clases en el TEAS y lo decimos, ¿no? A todos los chavales, es que es tan difícil al final de cuántos han
han dedicado profesionalmente al deporte que sea, porque aquí todos somos de colectivos, pero ya si te vas a... Yo que las veo en el instituto, ¿no? En La Palomera, que vienen las niñas de gimnasia rítmica y dices, pobrecitas, ¿no? Lo que llevan ya cuando empieza la jornada de estudiar, lo que llevan entrenando, a dónde van y que necesitan esa formación y tener lo que considerábamos un plan B, pero que tiene que ser nuestro plan A. Y es que además en el caso del fútbol, al ser tan jóvenes, nosotros lo veíamos la semana pasada con la convocatoria de Alba Fuertes con la selección española, los medios llamaban obviamente para hablar con ella, pero es que están en el instituto todavía, no es que sean universitarias, es que muchas de las jugadoras están en el instituto, claro, están en una edad que no es que estén ya formándose para el día de mañana, sino que están todavía en una formación mucho más básica por su edad. Y en el tema del público, es verdad que en el fútbol ya empezamos a ver grandes entradas en los estadios, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en León todavía tenemos que seguir dando pasos, ¿no? Sí. Aunque, bueno, tenéis buen ambiente en trabajo, por el caso de la Cultura, en el caso del Olímpico, pero probablemente... Pensamos a lo mejor, el otro día se jugó el derbi en Primera División entre el Valencia y el Levante y pensamos en estadios valencianos llenos de público prácticamente igual que cuando juegan los chicos, pero todavía a lo mejor ver 10.000 personas en el Reino de León viendo un partido femenino, todavía ahí sí que hay que avanzar todavía, ¿no? Hombre, pues sí, yo creo que eso todavía pues se antoja un poco lejano. Lo que pasa yo creo que es que hay que ser equitativos, igual que pedimos en el otro, estamos viendo eso, el Valencia-Levante, claro. Pero claro, igual aquí teníamos que comparar un Olímpico Burgos o un Cultural Bueno, el día del Zamora, Atlético de Madrid en el Olímpico con el Reino hubo mucha gente. Pero igual compararlo con un partido de categoría cadete regional o de... que sea un poco más equitativo en eso, no ver solo el Valencia-Levante, porque claro, si comparamos el Valencia-Levante femenino, podemos comparar el Madrid-Barça masculino y nunca veremos un partido en León de esas características. Mira, yo estoy encantada, perdón que te corté, pero por ejemplo, encantada, yo que soy de baloncesto, porque soy de fútbol, pero yo a lo que yo jugaba era el baloncesto y mi trayectoria deportiva, yo lo que viví fue el baloncesto, y ahora mismo que estamos todos en el mundo del baloncesto en León, tan encantados con el llegar al Palacio de los Deportes y ver a 2.000 personas viendo el partido, veo también al Lions o veo en los equipos de las chicas y bueno, pues eso, ves que la diferencia, que están también en Primera División, que también tienen un equipazo y que... Fíjate, es que hoy precisamente en el tiempo del deporte han estado una jugadora del Lions, de Patatas y Jolusa, y otra del filial del BFL, los dos equipos en Primera Nacional, por encima uno en Liga 2, ahora la repercusión de la Cultural de baloncesto de chicos. Por cierto, el otro día en las redes sociales alguien me preguntaba, bueno, ahora que la Cultural crea sección de chicas de fútbol, ¿para cuándo la de baloncesto? Sí, a mí la verdad que a mí también me lo pregunta mucha gente. Y con nuestro respeto para el Rodríguez Cleva, por supuesto, pero igual piden también una Cultural de chicas, ¿no? Femenina de balonmano. Pues ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Oye, cuando hablamos, Diego, así de la repercusión social, por ejemplo, decíamos ahora el fútbol, que está teniendo ya cada vez más seguidores, pero sí nos queda ese sabor amargo todavía, por ejemplo, en una ciudad como León, que es una ciudad de mucho balonmano, cuando se programaban los partidos de Ademar y Cleva para que coincidieran uno detrás de otro y mucha gente de los seguidores del Ademar se marchaban, se iban de sus asientos, todavía eso no ha creado el suficiente pozo, es decir, bueno, ¿te gusta el balonmano? Pues te gusta tanto el de ellos como el de ellas, el quedarte, el ver grandes entradas, y no olvidemos que el Cleva hace poquitos años estaba en la máxima categoría. Bueno, yo ahí cuando veo las entradas o veo la gente que acude a un espectáculo u otro, hay dos componentes bajo mi punto de vista. Uno, la identificación que tengas con ese club, ¿de acuerdo? Claro, el Ademar estamos hablando que socialmente en León está muy, muy arraigado, un club de más de 50 años de historia, o ya no sé los que tiene, y el Cleva ha pasado por diferentes etapas de desaparición, refundación, y son menos años, ¿de acuerdo? Y además con éxitos deportivos menores. Quizás igual pasa en el baloncesto femenino, estaba viendo ahora el ULE femenino, que es también donde la universidad participa, pues lo mismo, estuvo el Aros desapareció, luego ha aparecido este club y pasa lo mismo, no hay un momento de identificación donde realmente exista mucho tiempo y haya una masa que poco a poco se vaya sumando. Además de el espectáculo, yo creo que el espectáculo, que una Aro esté a 3.05 para los hombres igual que para las mujeres, no ayuda a que haya un gran espectáculo de baloncesto.
Quizás en el balonmano pasa también con el tamaño del balón, quizás en el fútbol pasa también con el tamaño del balón, que es imposible ver acciones de alto espectáculo, y eso hay que ser también conscientes. El aro de baloncesto tiene que estar más abajo, el balón de fútbol tiene que pesar menos, el balón de balonmano tiene que pesar menos, para que sea un producto más atractivo realmente, porque no vemos a una jugadora machacar y eso es espectáculo, ¿no? Fíjate, me decía una vez una jugadora jovencita de baloncesto, me decía, yo nunca voy a hacer un mate, pero voy a jugar más rápido que todos los tíos. Tampoco es posible, porque realmente el jugador va más rápido, eso es genética y eso no lo podremos dar una vuelta, pero bueno, poco a poco iremos acometiendo pequeños cambios y esto no es de hoy para mañana, hace falta todavía un tiempo. Oye, veo que todo va como una balsa, aquí no ha habido ningún tipo de polémica, así que voy a meter ahí un poco de gasolina en el fuego, porque pasado mañana empieza un mundial que está generando debate. Siempre, bueno, pues el mundial de fútbol arrastra muchos seguidores, se nos hace raro ver un mundial en invierno, está la polémica de un país en el que no se respetan los derechos humanos, la cantidad de gente que ha fallecido en la construcción de los estadios, pero bueno, separando lo social y lo deportivo, ¿os deja alguna sensación tanto buena como mala, Elo, el que empiece este mundial en Qatar? Me resulta, no sé, muy raro en mitad de una temporada hacer un mundial, es lo primero que te resulta súper extraño, para los deportistas lo primero. Bueno, en balonmano fíjate que siempre se corta la liga, ¿eh? Sí, pero estamos en fútbol, copiando lo malo en el fútbol, pero no está bien ni en balonmano ni en fútbol. Lo ideal sería, cuando acabes una temporada, preverlo de otra manera. Es algo que, bueno, pues está ahí, se ha hecho y no hay mucho más que opinar, está ahí, es lo que hay. Sí me preocupa quizás un poco más el después, sí. Porque sobre todo los equipos de fútbol profesionales que hacen la luego, preparación física conforme una temporada regular, pero realmente es un mundial por el medio. Claro. ¿Tú crees, David, que por el hecho de ser Qatar y lo que está pasando, lo que sucede allí y que a veces se entremezcle lo deportivo con lo político, va a hacer que la gente le dé un poquito la espalda, o cuando empiece a jugar España ya estamos todos con la roja y nos olvidamos de todo? Hombre, yo creo que al final un mundial es un mundial y yo creo que el mundial parecía que no tenía repercusión y ya estamos todos hablando del mundial, entonces sí. Yo creo que en eso no va a cambiar. Bueno, por cierto, por primera vez un jugador de un equipo de la provincia va a estar en el mundial. Amir, el portero de la selección de Irán, que juega en la Sociedad Deportiva Ponferradina, que por cierto también ha sido noticia en estas últimas jornadas por la despedida de José Gómez y la llegada de David, el ex técnico del Sporting y de la Ponferradina. Lara, te lo pregunto también como futbolera en este caso, ¿este mundial te deja un poco más sabor agridulce por el hecho de lo que se está hablando, o al final prevalece lo deportivo solo? Hombre, todos los aspectos sociales son intrínsecos, ¿no?, al deporte, y todos los que somos de deporte, pues al final analizas todo. Es verdad que yo, desde mi posición, la relación que yo he podido tener con los dueños, ¿no?, de Aspire, los dueños de Cultural, no tengo más que palabras de agradecimiento, porque lo que es la academia con Cultural, y yo creo que al final con León también, lo hemos visto en los actos del centenario, lo hemos visto en esas obras que se van a cometer. Es un ejemplo en el mundial. Efectivamente, eso, bueno, pues ayer cuando veíamos jugando en el partido inaugural, pues a jugadores que han pasado por León, que han jugado aquí, que les hemos visto hace poco, que los han podido ver nuestros críos, y que pueden ser también pues referentes de lo que es una oportunidad que te puede dar el deporte en la vida. Lo que pasa es que quizás aquí, Diego, se tiende un poco a la hipocresía, ¿no? Porque a lo mejor se critica la situación política en Qatar, y yo he leído estos días, por ejemplo, que el Real Madrid, por la cuestión de los ingresos, va a abrir una tienda, me parece que era en Arabia Saudí, ¿no? Va a abrir un parque temático. Bueno, dinero es dinero. Lo has Poco me parece. Dinero. Lo estáis hablando vosotros, ¿no? Estos grandes eventos sobrepasan lo deportivo, claro, claramente. Sí. Solo hay que ver las concesiones de los Juegos Olímpicos, todas las corruptelas que ha habido, los casos de corruptela que hay en FIFA, donde han salido todos los exmandatarios imputados o en prisión. No digo solo aquí en Europa, digo mundialmente, hay que ir a Latinoamérica para ver lo que ocurre. Y evidentemente dentro de este mundial se sabe que hay unos intereses económicos enormes para que se haga el mundial cuando se hace. Ahora bien, una vez que eso ocurre, pues es deporte, y en el 110×60 o algo así que mide el campo de fútbol, es fútbol y ya está. Y ahí, una vez que se pone a rodar el balón, todo lo
que hay alrededor, pues bueno, va un poco aderezando toda esa situación. Oye, no me resisto a preguntaros, tú Diego eres entrenador y ellos por supuesto también pueden hablar, ¿te sorprende esta faceta de Luis Enrique, de miles de seguidores, el estar en las redes sociales? No sé si te imagino también un poco ahí en ese rol. Vamos a ponerle a Manolo de streamer, a Manolo Cadena de streamer, a ver qué parece. Bueno, yo creo que Luis Enrique tiene mucha personalidad, él ha asumido el liderazgo completamente y es una forma de liderar también eso, porque sabe que si no lo maneja... Incluso presiona a los jugadores, claro, ¿no? Si él no lo maneja así, puede venirle el descontrol que puede producir un campeonato del mundo en función de los resultados, sobre todo cuando vienen resultados no esperados, y él toma la iniciativa, con lo cual, pues chapó por él y a ver cómo le sale. David, ahí tenemos también, bueno, sí, hablando un poquito de Luis Enrique. El mejor ejemplo, yo creo, de un seleccionador en este caso que ha sabido adaptarse al nuevo fútbol y a la nueva realidad social. Las redes sociales convivimos todos con ellas, el mundo del deporte y del fútbol muchísimo. Hablamos hoy de los 500 millones de seguidores de Cristiano Ronaldo, pues Luis Enrique ha hecho algo que lo está haciendo muy bien. Consumen de esa manera los contenidos. Oye, pero a veces ahí hay que hacer también un poco de autocrítica a los medios, Elo, porque fíjate, en pocos deportes te encuentras en portada a veces, esta es la selección que no ha llevado Luis Enrique. Ya, sí, pero o sea, nos empeñamos en contradecirle, que lleva a uno, pues había que llevar a otro. Si el día que salió con la lista, de lo que se habló fue de los que no llevó, no se habló de los que llevaba, ¿o no es así? De lo que se hablaba era de los que no llevaba. Bueno, es el fútbol. Se discutía en el bar o en la cafetería y ahora se ha extendido a las redes sociales. Claro. Lo que está claro es que al final parece que se paralizan los países, ¿no? Que se quitan los problemas, ¿no, Diego? De hecho, bueno, ayer hemos visto en Teledeporte la final del Campeonato de Europa, y el Campeonato de Europa femenino ha adelantado sus fechas. Normalmente era en diciembre y lo ha pasado a noviembre para no coincidir con el Campeonato del Mundo de Fútbol, porque sabía que entonces las audiencias se le iban a caer mundialmente, con lo cual pues lo ha adelantado. Y hemos visto ayer un grandísimo espectáculo finalizando cuando empezaba el Campeonato del Mundo. Pero fíjate, me llama la atención, aunque está claro el condicionante de las temperaturas que hay en Qatar, pero ahora, por ejemplo, se levanta polvareda por el hecho de que el fútbol, lo que hablaba yo con Elo, se paralice por este Mundial en noviembre, y sin embargo es una guerra del balonmano, una reivindicación histórica, porque ahora, por ejemplo, la de Mar, cuando juegue estos 3 partidos se quedan de la primera vuelta, otra vez a parar hasta febrero, ¿no? Bueno, es otra de las cuestiones importantes. El balonmano tiene una dificultad que es principalmente europeo. Su penetración en otros mercados es mucho menor, y mandan también el dinero, los derechos televisivos, claro. Y eso mandan los países centroeuropeos, Noruega, Alemania, todos son los que compran los derechos, y son los momentos donde sus ligas se paran por el parón invernal, porque ellos no pueden ni hacer desplazamientos dentro de su liga, y es un producto que se vende muy bien en invierno en el norte de Europa, y ahí se siguen manteniendo los campeonatos del mundo y de Europa por esa situación. Si atendiésemos a análisis de técnicos, tendrían que ir, y de espectáculo para el resto de las ligas tendrían que ir en verano, como son en todas las en todas las modalidades deportivas. Al menos, Lara, esto nos repercute en las categorías más modestas, ¿no? Porque es verdad que se para el fútbol en primera división, pero vosotras podéis seguir compitiendo, ¿no? Sí. Porque a veces esos parones en época de formación siempre es un riesgo. Lo vivimos con la pandemia, la cantidad de niñas, de niños que dejaron de hacer deporte por esa parada tan repentina, ¿no? Ahora que se coge ritmo sería una pena parar, ¿no? Sí, la verdad que sí, que ahora que parece que todo vuelve otra vez a coger ritmo y a coger ambiente, pues sí, la verdad que sería una pena. ¿Os gustan los juegos de azar y la lotería de Navidad y eso? Nosotros tenemos también nuestra pequeña porra, que va a hacer ya por último. ¿Tenéis favorita para el Mundial, aunque no seáis muy futboleros? ¿Creéis que España va a hacer un papel bueno? Apostaremos por España. ¿Sí? ¿Tú también? Yo también, sí. Sí. Siempre con la selección. Yo también. A ver lo que pasa con el primer partido. ¿Tú también apuestas, Lara, por España? Por supuesto. ¿Y tú, Diego, también? Me inhibo, yo apuesto por el balonmano, que es mi deporte. Bueno, de todas maneras, en el deporte colectivo en España no nos podemos quejar, Diego, lo que ha ganado el balonmano, lo que ha ganado el fútbol en los últimos años, lo que ha ganado el básquet, algo, fíjate, lo mismo que a veces decimos, lo más crítico, lo más negativo, algo estáis haciendo bien los entrenadores en España, porque el deporte colectivo, ya no por hablar el individual con Rafa Nadal and Company, pero básquet, balonmano y fútbol están ganando cosas. Bueno, hay un componente. Primero, yo creo que la tradición del deporte español en los deportes colectivos, y segundo, la gran capacidad de los técnicos españoles. Son capaces de optimizar el rendimiento al máximo
no solo en balonmano, en baloncesto, en fútbol, solo hay que ver cómo exportamos técnicos en todas las modalidades deportivas de deportes colectivos. Yo que tengo una responsabilidad en Centro y Suramérica respecto a la formación de técnicos, están en otro nivel porque no hay formación adecuada para llegar a que haya técnicos que desarrollen desde la base hasta el alto rendimiento, y bueno, pues en ese aspecto los españoles sí podemos sacar pecho. Bueno, pues vamos a quedarnos con esa idea de que sacamos pecho también en la formación, y eso quiere decir que hacemos las cosas bien también en nuestro país. Pues Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jesús. Esperamos verte pronto por aquí. Lara, lo mismo, mucha suerte también para la Cultu femenina. Muchas gracias. David, suerte para el Olímpico y para tu trabajo. Gracias. Y mucha suerte, estamos pendientes de Alba, que está esta semana con la selección española, para que nos cuente esa experiencia, que una niña de León va a ser portera de la selección española sub-15, eso es importante, ¿no? Muy importante, os contaremos. Lara, y en el caso vuestro, Elo, que cambie la trayectoria, que sí, hace falta el sábado de que ir al San Esteban. Sí. Otra cosa que los periodistas no entendemos desde fuera, que coinciden en la misma tarde la Cultural, el Ademar y el Rodríguez Creva, pero bueno. Nosotros tenemos que poner los partidos con 45 días de adelanto, no hay más. La federación es lo que exige. Y si el Ademar tiene pista, pues nosotros tenemos que irnos a otro lado. Bueno, se puede ir un ratito a cada uno. Sí, hay que dividirse. Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros invitados de esta noche. Aquí lo vamos a dejar. En 7 días regresamos con más invitados, con más tiempo de tertulia deportiva aquí en La Jornada. Feliz semana, amigos. Adiós.